Vamos a pasar con la segunda ponencia de este tercer bloque. Aquellas que deseen dejarnos preguntas pueden ir mandándolas a Margarita o a mí. Nosotros las vamos a ir recopilando a lo largo de este tercer bloque. Muy bien. Entonces, ahora es el turno de Aura Lisset Reyes. Ella es profesora en el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Antioquia, Colombia. Bueno, primero que todo, buenos días y buenas tardes. ¿Está compartiendo la pantalla? Quisiera Sí, sí, confirmar. vemos la pantalla, no te vemos a ti, a ver. No sé, pues yo me veo como en las microimágenes, pero Ah, bueno, lo ya, importante perfecto, es que, listo. Se ve la pantalla, adelante. listo, bueno, primero que todo, pues agradecer al equipo organizador pues, por la invitación, por participar de este interesante conversatorio. Un poco yo me volco sobre esa intersección que me ha acompañado a lo largo de muchas décadas, que es el camino entre la antropología y la historia, y todo este ejercicio latinoamericano de hacer antropologías de las antropologías, ¿no? Y de cómo empezar a considerar unas trayectorias históricas propias que definen las antropologías desde las experiencias locales de cada uno de los países, ¿no? Esto pues es un ejercicio muy amplio, hay como muchas personas detrás de este proyecto, digamos, estamos como en un continuo de conversación con varias antropólogas y antropólogos de diferentes países latinoamericanos. Voy a hablar más que todo de un estudio de caso que me lleva un poco también a reflexionar sobre cómo poder empezar a visibilizar el trabajo de antropólogas y de arqueólogas. En este caso, en el caso colombiano, que vaya un poco más allá de ser esposas de, hijas de, que ha sido, digamos, la frecuencia con la cual se ha tomado un poco su referencia en la historia disciplinar. Acá tenemos un paneo de lo que serían las pioneras en la antropología colombiana. Algunas de ellas, como ustedes ven, ni siquiera tienen fecha ni de nacimiento ni de fallecimiento, mientras que sus esposos, que son los que aparecen también en estas imágenes, son los que cuentan con sendas investigaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la parte inferior de la diapositiva, tengo como una selección de todos estos trabajos, investigaciones y proyectos que se han enfocado a, digamos, a sacar esas historias de la antropología colombiana, donde ha primado pues una imagen completamente masculina, ¿no? Se habla, por ejemplo, de Gerardo Rangel Dolmatov, se habla de Gregorio Hernández de Alba, se habla de Roberto Pineda, que es el esposo de Virginia Gutiérrez de Pineda, se habla de Gerardo Molina, quienes, digamos, tuvieron un papel primordial en ciertos campos, ya sea de la antropología o de la política nacional. No obstante, las antropólogas que acompañaron y con quien también pues trabajaron a lo largo de todas sus vidas, siempre quedan reducidas a ser la esposa de o la hija de. Entonces, si uno mira todas las publicaciones, que son prácticamente los últimos 20, 25 años que se ha venido, digamos, adelantando investigaciones sobre la historia de la antropología colombiana, solo hay un texto que es sumamente reciente sobre la vida de Virginia Gutiérrez y ahí igual lo indican, ¿no? De Pineda, quien además pues se le da un reconocimiento en la última, por ejemplo, en la última elaboración de billetes y es una de las primeras mujeres en incluirse dentro de los billetes como pues una figura de lo que sería la antropología y su aporte al país. Lo que nosotros tenemos no es que en Colombia no existan ejercicios sobre una arqueología de género o sobre una arqueología feminista. En los últimos 10 años han venido trabajando principalmente desde la Universidad Nacional, desde la Universidad de los Andes, una serie de colectivos. Quiero destacar este, que es el colectivo Jefa, Género, Feminismo y Arqueología, pero todas estas antropólogas que participan de estas colectivas han enfocado, digamos, su acción hacia dos puntos, ¿no? Afrontar las violencias basadas en género que, digamos, han afectado la práctica arqueológica pues a lo largo de toda su historia, plantear una serie de propuestas y de políticas a partir del análisis de la realidad de la investigación arqueológica y, digamos, hacer lo que sería una arqueología de género en términos de acercarse a problemas del pasado prehispánico desde una perspectiva feminista, perdón. No obstante, estos trabajos siguen pues están generando un montón de información sobre qué está ocurriendo con las arqueólogas en el contexto del presente.
sigue dejando un campo completamente abandonado, que es reconocer en esas antropologías propias latinoamericanas no exclusivamente a los hombres, sino a las mujeres como productoras del conocimiento y la configuración disciplinar. Y eso me lleva justo al caso de estas dos mujeres y creo que para poder analizar este tipo de procesos particulares de las mujeres antropólogas y arqueólogas en Latinoamérica, no podemos desvincularlo de los contextos de proveniencia en los cuales ellas se inscriben. En la parte, digamos, en la primera diapositiva, ustedes vieron los nombres de las dos antropólogas, que son Blanca Ochoa de Molina y Edith Jiménez de Arbeláez, ¿no? Siempre han sido, digamos, denominadas bajo ese D. Realmente sus nombres son Blanca Ochoa Sierra y, bueno, y Edith Jiménez Arbeláez, que es así, digamos, ha mantenido su nombre. Las dos provinieron de un contexto muy conservador, que es el contexto antioqueño. A inicios del siglo XX era una región que estaba en pleno desarrollo económico por la economía minera, por la consolidación cafetera, por una industrialización asociada a la empresa textil. Ahí tenemos el nombre, por ejemplo, de tres compañías que fueron súper importantes en el desarrollo económico de la región, que son Coltejer, Fabricato y la Compañía de Tejidos de Medellín. Y es importante anotar que en el contexto antioqueño lo que nosotros encontramos es un montón de mujeres que están migrando del campo a las ciudades y están engrosando la clase obrera, ¿no? Y aquí, digamos, es en este lugar donde encontramos posiciones que en su momento, digamos, fueron disruptivas, que hoy la llamaríamos como parte de los movimientos también feministas. En su momento, pues no era, digamos, el término que se utilizaba, tanto de mujeres de la élite, como el caso de María Cano, pues que lideró varios movimientos obreros, o incluso, y esto es un poco más lo que nos interesa, mujeres de clase media, ¿no? Que también hay que hacer una reflexión sobre cuáles son los, digamos, los grupos de clase de los cuales provienen estas mujeres arqueólogas y antropólogas. El caso de Betsabe Espinal, si bien ella no es antropóloga ni arqueóloga, ella era una de las obreras que trabajaba, digamos, en Coltejer, va a ser la primera mujer en liderar un movimiento obrero de mujeres en el contexto antioqueño. Digamos, menciono esta pequeña acotación un poco de carácter histórico para poder comprender por qué Blanca y Edith, si bien crecen en este medio como mujeres de clase media, ingresan en lo que sería, digamos, el Instituto Central Femenino, que está dirigido bajo la española Enriqueta Secule, y desde ese momento ellas ya tienen, digamos, una posición disruptiva frente a los roles establecidos por la sociedad para las mujeres, ¿no? En este colegio se pretendía en aquel momento, razón por la cual es despedida Enriqueta, que las mujeres obreras tendrían también derecho a una educación superior, que tendrían también derecho a una titulación de bachiller que les permitiría el acceso a la universidad, y pues esto lleva a que pues inmediatamente sea despedida del colegio. Razón por la cual, y este es un detalle pues que va a ser, digamos, clave en el desarrollo y en la trayectoria de estas dos antropólogas, Blanca Ochoa Edith y una compañera que es Nuri hacen un levantamiento, va a ser el primer levantamiento de mujeres estudiantes de secundaria, diría que en toda Colombia, y durante 45 días van a estar en una manifestación completamente pacífica que las lleva, incluso las dirige a la ciudad de Bogotá, que es la capital, para intentar hacer algo, digamos, por la situación del colegio. Si bien Enriqueta no es nuevamente contratada, lo que sí logran es la renuncia del gobernador y del director de educación del departamento. Pero ¿qué es lo que acontece? O sea, estas dos mujeres que ya, digamos, están dentro de esta movida del movimiento obrero, de una mujer de clase media que está visibilizando y se está desligando de esos roles de la época, el siguiente paso era entrar a la universidad. La universidad justamente es en la que yo trabajo ahora, que es la Universidad de Antioquia, y cuando ellas se postularon, les fue negado el derecho a ingresar. Nuevamente, tenemos una cuestión que está muy ligada al conservadurismo de la época y que en cierta medida esa trayectoria de manifestación, de ser unas mujeres disruptivas, las lleva y les cierra su proceso de formación. Realmente ellas querían irse por odontología y por derecho, y terminan viajando a Bogotá a un proyecto que era un proyecto, digamos, era un proyecto moderno, era un proyecto que duró realmente muy poco tiempo, pero que haciendo entrevistas con varias personas, con varias mujeres y también con sus colegas,
de esta época fue bastante criticado porque la Escuela Normal Superior y el Instituto Etnológico Nacional, que sería como el primer espacio de ejercicio antropológico y de titulación antropológica en el país, pues era un espacio en el que en los salones de clases eran mujeres y hombres compartiendo, digamos, las sesiones, los laboratorios estaban también, digamos, todo el tiempo junto, y algo que era muy problemático para la época y que pues creo lo han mencionado en algunas de las anteriores intervenciones, tenemos la cuestión de las expediciones, ¿no? O sea, de ir a campo y de cómo eran todos esos permisos, solicitudes para lograr que unas mujeres que en ese momento no estaban casadas, que además provenían de otras ciudades, se les diera ese permiso para ir a regiones alejadas, completamente desconectadas del país. Sobre ese punto, digamos, no voy a profundizar mucho, tenemos bastantes como historias que nos dan cuenta de esas diferencias de género, también de las discriminaciones, también tenemos cuestiones asociadas a lo que pues hoy en día determinamos como violencias basadas en género en ese momento inicial de la antropología, pero pues digamos, no nos alcanza el tiempo un poco para hablar de todo eso. Escuché en algunas conferencias, y esto es algo que me llama mucho la atención, la cuestión de la asociación del trabajo de las mujeres, arqueólogas y antropólogas de a los espacios museales. Un poco, y otra de las líneas en las que, digamos, me he metido a lo largo de todos estos años, es un poco reivindicar el lugar de los museos. O sea, no comprendiendo el museo como un mero espacio de exhibición o de exposición. O sea, es cierto que hoy en día la antropología está muy lejana de los espacios museales, sino más bien un museo que se empieza a gestar en estas décadas, que es un museo anclado a la investigación, es un museo anclado a la divulgación, es un museo anclado a la colección, ¿no? Y esto, digamos, va a ser muy importante también para que nosotros repensemos el lugar de las mujeres que trabajaron y trabajan en los espacios museales, ¿no? Que no sea como algo de segunda línea o de segunda mano y considerar que la mujer que excava o el hombre incluso que excava tiene como mayor conocimiento que aquel que ejerce desde un espacio museal. Y eso, digamos, va a ser muy importante en el caso de la historia de la museología colombiana, porque acá se reconoce que el campo de la museología fue desarrollado en los años 60 y 70, principalmente en la crítica de arte, ¿no? Entonces lo que uno empieza a encontrar es que son estas dos mujeres, Edith y Blanca, las que van a ser las pioneras de la museología en Colombia, y no es algo que sea, digamos, de manera coyuntural, que sea casual, que hayan llegado y hayan empezado a organizar, sino que hay todo un proceso de información, de formación, perdón, sistemático que piensa el espacio museal como un espacio de producción antropológica. El primer, digamos, ejercicio de museología que ellas van a desarrollar es justamente con la exposición temporal de Tierra Adentro, que está anclada al proceso de investigación que se llevó a cabo en esta misma región y donde ellas al lado de Gregorio Hernández de Alba, que pues no vamos a profundizar, digamos, hacen todo un trabajo de organización de las colecciones, ¿no? De no solo de participar de la investigación, de participar de las excavaciones, sino también de empezar a ver cómo eso puede ser divulgado, esto sí dentro de una noción muy de arqueología nacional, que eran unos discursos muy propios del periodo liberal por el cual, digamos, estaba pasando Colombia. El que sería, digamos, su primer maestro de museología sería justamente este alemán que vemos acá, que es Justus Wolfgang Schottelius, que había estado a cargo tanto, que había estado a cargo del Museo Arqueológico Nacional y de las colecciones, y que tenía, digamos, un poco como esa mirada de para qué el museo. Algo fundamental para comprender también el ejercicio de estas arqueólogas y es comprenderlas desde su movilidad, ¿no? Y es que si bien a veces las personas dicen, bueno, Edith Jiménez fue famosa por un museo de trajes regionales, entonces lo toman como algo más bien cómico, como algo que está muy asociado como a lo propio de lo femenino, ¿no? Lo vestido. En el caso de Blanca Ochoa se dice, bueno, ella fue la secretaria del Instituto Indigenista de Colombia, eh, se le reconoce como solo en un ejercicio muy específico y muy particular. Lo que nosotros estamos viendo, y para esto es súper importante que empecemos a hacer archivos, ¿no? Que empecemos a cruzar información de distintas fuentes documentales, no quedarse con el material publicado, porque
Si uno se queda con el material publicado en el cual, digamos, quien se visibiliza es el marido, el esposo, el padre, pues nuevamente estamos reproduciendo una invisibilización de estas mujeres, ¿no? Cuando nosotros vamos a archivo, vamos a manuscritos, vamos a informes, vamos a correspondencia, nos empezamos a encontrar con cosas como estas que, por ejemplo, no estaban para nada datadas en la historia de estas mujeres. Y es que tanto Blanca como Edith ganaron una beca de 2 años para trabajar, para estudiar, perdón, en la Universidad Mayor de San Marcos de Lima y colaborar con actividades en el Museo de la Magdalena. Entonces, ahí tienen todo un ejercicio de formación con personas como Valcárcel, Urteaga, y algo muy importante, empiezan un colegaje con Julio Tello y con Rebeca Carriot, que ya la han venido mencionando, y quien estaba trabajando en el área de conservación de la Magdalena. Lo que ocurre con Blanca y con Edith es que ellas no van solo como estudiantes, participan también de las excursiones que se realizan a Cajamarquilla, Pachacamac, Pariachí, Valle del Pisco, y además tienen toda una formación específicamente en este museo, pero no es un museo, insisto, de exhibición, sino que es un museo de investigación, divulgación y acción realmente de cambio, comillas, para lo que sería la sociedad que accedería como visitante, ¿no? Ahí tenemos un Laura, poco 3 minutos, por favor. 3, hoy 14. Bueno, pero no, ya me quedan solo 3 diapositivas. Entonces, un poco, digamos, en línea de seguir esas, digamos, esas perspectivas museológicas, no voy a profundizar en ello porque no tenemos tiempo. Vemos acá, digamos, en pantalla algunas citas en las cuales uno puede como lograr evidenciar esa conexión entre lo que sería la museología peruana y lo que sería la museología que propone Ochoa y Edith Jiménez. Cuando ellas retornan a Colombia, pues realmente van a armar este Museo Nacional, van a rediseñarlo y si bien no tenemos fotografías acá por cuestión de derechos de autor, vemos que la museología que ellas plantean es como se llamaba en esa época, una museología completamente moderna, ¿no? Apoyada de objetos, fotografías, mapas y gráficos. Y insisto, esto va a ser, digamos, una acción disruptiva al lado de la museología, por ejemplo, de colecciones artísticas o colecciones históricas que incluso estaban siendo partícipes y compartían el mismo lugar en lo que sería este gran edificio, ¿no? El primer piso era el Museo Arqueológico, el segundo el histórico y el tercero el de arte, y ahí veíamos esas diferencias. Un poco lo que nosotros tenemos es que ellas plantean un plan nacional que es seguido por una serie de museos regionales que están derivados de ese instituto etnológico y digamos que eso se cumple en mayor o menor medida un poco al ser mujeres y como quien dice, quienes están mandando las indicaciones son mujeres y uno mira lo que está pasando en los museos regionales, no hay un seguimiento, digamos, de todos estos contenidos que fueron publicados, ¿no? Y que daban, digamos, esas líneas de trabajo respecto a cómo pensar y cómo trabajar en el museo. Para cerrar, ¿qué es lo que ocurre con estas mujeres? Y creo que es algo que ocurre en varios países. Hay una estabilidad laboral que no es propia y exclusiva de las mujeres, sino que también, digamos, compete a los hombres en la década de 1950, que es una época de, digamos, de cambios políticos en Colombia. Ellas empiezan a saltar, digamos, de universidad a universidad, finalmente se vinculan como las mujeres, digamos, pioneras ahora de la fase universitaria de la antropología, ya no de la fase estatal, sino de esa fase universitaria. Blanca, anclada especialmente a la Universidad Nacional de Colombia, Edith, anclada especialmente a la Universidad de América. Para terminar, pues, digamos, un poco para ver cómo podemos metodológicamente visibilizar y generar una mirada diversa sobre estas historias de las antropólogas y de las arqueólogas latinoamericanas, es importante considerar los contextos de procedencia y analizar a su vez cómo ellas se movieron. Blanca y Edith nunca retornaron a Antioquia, digamos, ellas dieron la espalda a ese mundo conservador en el que sabía que no podían ejercer como lo lograron ejercer en la ciudad de Bogotá. Hacer un balance no solo de publicaciones, sino también ver documentos de archivo, prensa y memorias, porque es en estos otros materiales donde aparecen sus historias, aparecen sus trayectorias. Revalorar nuevamente el papel de los espacios museales como un lugar de investigación, conservación y divulgación, e incluir también nuevas miradas sobre la reflexión de las antropologías propias. Esto lo digo porque hago parte de una red latinoamericana de antropologías propias, de la Asociación Latinoamericana de Antropología, y nuevamente vemos una producción centrada en los hombres, ¿no? En esos pioneros, digamos, en masculino, ¿no?
Y algo importante que creo que apela a varios países es comprender estas antropologías en marcos globales y acercarse a esa inestabilidad del ejercicio disciplinar del pasado para poder comprender las acciones y las preocupaciones del presente. No olvidar que hoy en día se están perdiendo las memorias de otra generación de antropólogas, que es toda la que nosotros vemos acá, que fueron esas pioneras de la arqueología en el caso, digamos, universitario, y de las cuales no existe hasta el momento ninguna biografía o nota biográfica de Juan. Muchísimas gracias, Aura, por tu presentación. La verdad que me he quedado con algunas preguntas y datos nuevos que no conocíamos sobre estos intercambios y justamente lo que tú mencionas, ¿no? Ver de cruzar información entre los diferentes archivos.